Iniciamos. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Y como les habíamos hecho mención, tenemos un tema enlazado a uno de los anteriores que hemos dado en temas de psicología y que hablamos del espectro autista. Hoy vamos a dar un tema que es la continuidad del mismo y por qué se han enlazado a hacer mapeos cerebrales, por qué es un tema que llama tanto la atención a los psiquiatras y estudiosos del cerebro, de la mente, y sobre todo el manejo del comportamiento de quienes nos vemos o se ven inmersos en este tema, el espectro autista. Pero hoy un tema relacionado con el mismo. Iniciamos transmisión. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, con el tema de neurofeedback, el día de hoy. 2 de junio del 2023, siendo las 5 p.m. Teléfonos de oficina 2291 69 70 11 y de igual manera el 22 95 38 33 18. En ese momento transmitimos vía Zoom en vivo y para que se ingresen es el 738 311 81 51. Para accesar, presionen el número 1 y les va a enlazar a su centro, a protección preventiva. De igual manera nos encontramos transmitiendo vía Facebook Live, donde por lo general siempre mandamos saludos a las amigas y a los amigos que se conectan desde todo el mundo. Gracias por su presencia. Nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva y nuestro escudo ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR24. Gracias por su preferencia. Continuamos en ascenso con excelentes sumas, excelentes cifras y nos han calificado como un centro de capacitación excelente. Seguimos con una línea en ascenso por ustedes, claro, porque gracias a que ustedes nos tienen en su casa con el buen gusto de siempre, nos abren la puerta y ahí nosotros estamos con los temas que no solo son de psicología, no solo son temas juristas, no solo son temas de la vida cotidiana o de prevención, protección. Hablamos de infinidad de temas para que ustedes se documenten, para que se preparen, para que eviten ser vulnerables en su persona, familia y bienes. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos con neurofeedback, el tema de hoy. Neurofeedback. Por lo general manejamos algunos términos que no son muy comunes. Muchas personas no los conocen porque no tienen en su hogar alguien especial, alguien diferente. ¿Cómo alguien diferente? Todos somos diferentes. Sí, claro, pero con capacidades especiales, con capacidades únicas que deben de tener un tratamiento especial, diferente a lo que cualquier ser humano tendría como persona normal. Alexa, pon la hora en la pantalla. Son las 5:10 de la tarde. Entonces, son temas que por lo general no se escuchan porque no los documentamos, no nos adentramos en el tema. Además, son muy en psicología, muy de estudio de la mente. Sigmund Freud, austriaco, padre del psicoanálisis, a esas fechas estaría obsoleto. Fue padre del psicoanálisis, de la regresión, de hipnosis incluso, pero a esa fecha, con todo lo que hay sobre mapeo, sobre sinapsis cerebral, sobre cómo una neurona le pasa información a la otra, estaría obsoleto, aunque agradecidos con el austriaco, ya que un gran paso a la ciencia, a la investigación, con el psicoanálisis. De hecho, se cataloga como padre del psicoanálisis. Hombre brillante para su época.
Bien, el neurofeedback o neuroterapia no es más que un tipo de biofeedback. Es un proceso que nos ayuda a tomar conciencia de nuestras funciones fisiológicas a través de ciertos instrumentos que muestran visualizaciones de la actividad cerebral en un tiempo real para ayudar a enseñar a la autocorrección de la función cerebral. Vamos a ver cómo es esto. El método de visualizaciones más comunes utilizados es el EEG o electroencefalografía, donde ahí nos puede arrojar la actividad cerebral. Bueno, se dice que personas que su IQ rebasa el parámetro normal y que se llaman genios, el cerebro, los dos hemisferios divididos en cuatro en sus lóbulos, tienen una gran actividad cerebral por medio de electricidad. Cuando se lleva a cabo el electroencefalograma, se denota la actividad cerebral a todo lo que da el cerebro. Una luminosidad increíble, donde se dice que tiene una excelente actividad cerebral porque es una persona sana, una persona que se documenta, una persona que siempre está utilizando su cerebro en beneficio. Excelente actividad cerebral para los genios, para los estudiosos, para los estudiantes, para todos. Siempre y cuando no matemos neuronas con agentes externos. Cada vez que un ser humano toma algún tipo de sustancia no aceptada por la sociedad, una sustancia prohibida, bien sea inhalada, ingerida, mata miles, millones de neuronas. Las neuronas son las células cerebrales que nos dan buena actividad pensante, pero además son las que regulan a través de información los movimientos que tendremos en nuestro cuerpo. Curiosamente, conociendo y sabedores del daño que nos ocasionamos, metemos a nuestro organismo objetos, sustancias prohibidas, sustancias nocivas, que lo único que hacen es matar esas células que se encuentran en nuestro cerebro y acortar la vida útil y pensante del ser humano. Quienes lo hacen saben que están ocasionándose daños, se están autodestruyendo, pero aún así continúan matando sus neuronas, sus células cerebrales. Ahí en ese caso la actividad cerebral empieza a disminuir, empieza a bajar, y en los encefalogramas se denota de inmediato una nula, una mediana actividad cerebral. Gracias, bienvenidos. Vamos a ver cómo se trabaja el neurofeedback. ¿Por medio de qué aparatos y cómo se lleva a cabo la terapia? De verdad, la modernidad y la ciencia es algo exquisito en lo que deberíamos meternos todos para documentarnos, para aprender nuevas técnicas para tratamiento y para ayuda de personas que realmente lo requieren. Deberíamos meternos, es una preciosidad la ciencia, sinceramente. Bueno, nos preguntamos, ¿para qué se realiza un neurofeedback? Bien, el neurofeedback mide las ondas cerebrales, que a su vez produce una señal que ayuda a mostrar la autorregulación de la función cerebral. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. La señal normalmente es transmitida mediante sonido o video. Una respuesta positiva se recibe para la actividad cerebral deseada, mientras que para la actividad cerebral no deseada se recibe una respuesta negativa en pantalla.
¿Hasta dónde se ha avanzado? Que ya se está recibiendo señales transmitidas por sonido y video plasmadas en una pantalla directamente del ser humano con el equipo en la cabeza hacia una pantalla donde recibimos actividad cerebral que se desea, pero también la actividad cerebral o respuesta negativa, una actividad cerebral no deseada. Se ve en la pantalla la respuesta, es la señal que se transmite mediante sonidos o videos. Aplicándole el neurofeedback, donde en la pantalla se muestra la actividad cerebral y la respuesta deseada o la que no se desea mediante la pantalla. Esto mediante sonidos y videos. Es la inducción para que se pueda plasmar en la pantalla. ¿Es invasivo el neurofeedback? No, de ninguna manera. Las ondas cerebrales son impulsos eléctricos, lo que hablamos a un inicio, una excelente actividad cerebral llena de electricidad. Son impulsos eléctricos que se producen cuando las células cerebrales están en comunicación, están en actividad. Sí, claro. Esas ondas cerebrales corresponden a cómo nos sentimos, a cómo actuamos y a cómo funcionamos. A través de las ondas cerebrales se puede obtener una idea de los hábitos, del estado de ánimo y del estrés de una persona. Esas ondas cerebrales ahora se plasman en una pantalla. Si bien es cierto, la información anterior nos dijo que por medio de sonidos y videos, bueno, a través de las ondas cerebrales, se pueden obtener una idea de los hábitos, el estado de ánimo y el estrés de una persona plasmado en una pantalla, en un equipo. El neurofeedback pretende ayudar a enfrentar al cerebro, a entrenar, a preparar al cerebro para corregir los desequilibrios cerebrales. Esa técnica, ahora vamos a ver cuándo nace y quién es el que la descubre. El neurofeedback pretende ayudar a entrenar al cerebro para corregir los desequilibrios cerebrales o las emociones crónicas que alcanzan a las personas en su vida diaria, en su vida cotidiana. O sea que el neurofeedback va a ayudar a preparar, a entrenar al cerebro para corregir los desequilibrios cerebrales o las emociones crónicas que se tienen y que afectan a las personas en el día a día. Neurofeedback. Nos vamos a pasar el espectro autista ahorita. Vamos a ver qué correcciones está haciendo el neurofeedback cuando se llevan a cabo esas sesiones. Vamos a hablar también del costo y que se maneja mucho en Europa, pero también en México. Y vamos a ver lo que cuesta una sesión y cuántas se requieren. ¿Cómo se lleva a cabo el neurofeedback? Bueno, primero se realiza en profundidad un análisis de la actividad cerebral de la persona y ubicamos las áreas de interés. Es lo primero que se hace. Una vez localizadas las áreas, se programa la primera sesión de neurofeedback. Durante esta sesión, el paciente se sienta en un espacio tranquilo con sensores especiales conectados a su cabeza y que esos controlarán la actividad cerebral. Hay comentarios que refuerzan la función óptima de la onda cerebral. Se les dan comentarios, se les habla, se les induce por medio de palabras para que
refuercen la función del cerebro y esa se plasme en la pantalla. Un neurofeedback no es invasivo y funciona manipulando el cerebro en vez de provocarle un cambio. Manipular al cerebro, reentrenarlo para evitar el daño que tiene, para corregir la afección que tiene. Un neurofeedback no es invasivo y funciona manipulando el cerebro en vez de provocarle un cambio, lo manipula. Este tipo de aparato, pioneros en ello, en ese tipo de conexiones, de chupones, en terminales nerviosas de la cabeza. Recordemos que es una zona de alta vascularización, igual que el tórax. Pionero de esos equipos es un aparato que detecta, bueno, que se utiliza para detectar verdades y mentiras, llamado polígrafo. Además está prohibido por los derechos humanos, ya que nadie puede ser inducido por ese tipo de aparatos o cuestionado. Pero son los pioneros y hemos llegado a tal avance que ahora en el neurofeedback se utilizan como pioneros esta técnica para determinar dónde se encuentran terminales nerviosas y de ahí poner los chupones, hacer las conexiones y que se plasmen en una pantalla. Iniciando en la primera terapia por la actividad cerebral. De ahí se determina el área afectada para dar inicio a las sesiones. Antes del neurofeedback es esencial, es necesario evaluar una evaluación exhaustiva con profesionales capacitados y que puedan también evaluar y explicar el procedimiento correcto, el que se va a llevar a cabo, así como cuántas sesiones de neurofeedback necesita la persona para que le manipulen el cerebro. Debe haber cuidados extremos después del neurofeedback. No existe ningún tipo de cuidado posterior al tratamiento. No lo hay. No hay contradicciones, no hay efectos secundarios. Aparte de que te asegures de ir a tus sesiones programadas, ¿verdad? Pero no existen cuidados externos, cuidados que requieren de mayor atención y mucho menos contradicciones. Lo que sí es necesario darle continuidad a las sesiones ya programadas y para que una persona concluya dichas sesiones se maneja en la información que mínimo deben ser de 20 a 30. Iniciamos con este tema de neurofeedback ahora para tratar el autismo. ¿Cómo manipulamos al cerebro por medio del neurofeedback para tratamientos del autismo, del espectro autista? Entonces vamos a pasar. Varias revisiones señalan que el neurofeedback en pacientes con trastorno de espectro autista, por sus siglas TEA, ha de ser considerado como un tratamiento, como un tratamiento probablemente eficaz y por tanto a formar parte del conjunto de intervenciones necesarias para abordar las distintas o las diferentes alteraciones de dicho paciente o de dichos pacientes.
Entonces, el neurofeedback se enfoca también y es considerado para tratar y de manera eficaz pacientes TEA con trastorno de espectro autista. Bueno, vimos en una sesión, en un programa pasado, algunas de las sintomatologías del ETA, del espectro autista. Bien, signos y síntomas del autismo. Los síntomas que caracterizan el TEA son muy discapacitantes y aparecen en edades tempranas. Comunicación e interacción social deficitaria es uno de los más señalados, junto a patrones estereotipados de conducta y restricciones severas en sus intereses, al que con frecuencia se unen alteraciones cognitivas y de comportamiento. Asociación, es una información de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ahora, ese conjunto de alteraciones, tanto por su gravedad como por su inicio a corta edad, dificultan el desarrollo personal y el desempeño social de las personas afectadas, como también condicionan su entorno familiar. En la información que dimos anteriormente, estas personas con TEA son poco sociables, les gusta el documentarse en algunas áreas que para quienes nos consideramos normales tienen algún grado de dificultad. Les gusta la geometría, la álgebra, las matemáticas, etc. Todo lo que sea control con números. Pero síntomas inequívocos, algunos movimientos meciéndose, evasión, como fuera de este mundo, pero excelentes pensantes y metidos en sus matemáticas, en esas materias. Cuando inician su vida laboral, pues ya nos dimos cuenta de el aislamiento que sufren. Además, ellos lo requieren, ellos se aíslan, que sí quisieran tener amigos, sí quisieran ser sociales, pero el mismo TEA no los hace muy sociables, los hace que sean aislados. Por tanto, se aconseja que el tratamiento se inicie tan pronto se detecten las alteraciones y que este vaya acompañado a la evolución del paciente. Gracias. El neurofeedback, bueno, no es más que la innovación tecnológica y que ha permitido disponer hoy en día la terapia del neurofeedback, mediante la cual se detecta a muy temprana edad la actividad EEG y favorece patrones de actividad cerebral acordes a los objetivos terapéuticos, los cuales ayudan al paciente a mejorar su funcionamiento, así como su desempeño personal. Nos metimos a la primera información donde cuando se aplica el neurofeedback por medio de sonidos y videos, es manipular al cerebro. No es reprogramarlo, no somos máquinas, es manipularlo para hacer a un lado
alguna otra disfunción que se tenga, algún otro padecimiento. Sí, en personas de TEA, el neurofeedback está facilitando que se haya reducción en sus déficits de atención, que mejoren sus funciones ejecutivas, como flexibilidad cognitiva y replanificación, y que se reduzcan las conductas disruptivas como la impulsividad. Gracias, bienvenidos. El neurofeedback está facilitando en mucho, ayudando en mucho, corrigiendo en mucho a personas con TEA. De verdad que bien por la ciencia, por los estudiosos de la mente que se han enfocado a corregir esos déficits que se tienen en estas personas. Bien, ¿y para qué, en sí, para qué sirve? ¿Cuál es la base? ¿Para qué sirve el neurofeedback? Bueno, el neurofeedback o biofeedback cerebral es una técnica de entrenamiento del cerebro cuyo objetivo es mejorar sus capacidades de autorregulación. Técnicas de entrenamiento del cerebro para corregir o mejorar capacidades de autorregulación. Neurofeedback o biofeedback. El neurofeedback o biofeedback cerebral no es más que una técnica de entrenamiento del cerebro cuyo objetivo es mejorar su capacidad de autorregulación. Busca que los pacientes puedan autorregularse, aprendiendo a controlar voluntariamente lo que antes realizaban de manera involuntaria, a lo que antes eran como obligados. Ahora, por medio del neurofeedback, se busca que los pacientes aprendan a autorregularse, a controlar de manera voluntaria lo que antes hacían sin desearlo, que lo hacían de manera involuntaria. Vamos a ver lo que cuesta una sesión, por lo general pioneros en llevar a cabo estas sesiones de biofeedback o neurofeedback en Europa, España principalmente. ¿Qué costo tiene una sesión de neurofeedback? Bueno, acá los costos son siguientes. Una sesión vale 1,200 pesos en México. Aproximadamente, solo una sesión. Pero se requiere que mínimo se lleven a cabo 5 sesiones. Pero además se tiene que llevar a cabo un primer mapeo cerebral
Y si traducimos estas cifras de moneda mexicana a euros, atención, una sesión, la primera de NeuroFedBank cuesta 60 euros. Un bono de 5 sesiones, 290 euros. 58 euros cada sesión. Ahora bien, el primer mapeo cerebral, 130 euros. Son sesiones con un costo elevado, pero ya se llevan a cabo en México. Y como manejé, Europa es donde más se llevan a cabo, y principalmente en España, pero en México ya se llevan a cabo con un costo elevado, claro. Bueno, el neurofeedback en español. El neurofeedback, también llamado EEG, biofeedback o neuroterapia, no es más que una técnica avanzada que entrena al paciente a mejorar su función cerebral. Descubre esta técnica avanzada que te entrena para que mejores tu función cerebral. O sea que el neurofeedback está entrenando al paciente a que mejore su función cerebral. Te entrena para que funciones tu función cerebral. Es para lo que sirve el neurofeedback o biofeedback. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Devolvemos mucho. Y ahora vamos a ver el tiempo que duran cada sesión. Si creemos que por el costo que tiene van a ser varias horas, no. Son sesiones en cuanto a tiempo muy reducidas. ¿Cuánto dura una sesión de neurofeedback? Atención, cada sesión aproximadamente es de 50 minutos, pero como media el paciente entrenará solamente 30 minutos. Cada sesión es de 50, pero como media, ya en firme, el paciente entrenará solamente 30 minutos. Ya hablamos del costo, ¿verdad? Bueno, se requieren de 20, ¿cuántas sesiones es lo ideal o son necesarias en el tratamiento por neurofeedback o biofeedback? ¿Bien? En la mayoría de los casos se requieren entre 20 y 30 sesiones para que el cerebro pueda adquirir y consolidar sus capacidades de autorregulación, de corrección. Capacidades de autorregulación, corrección. De 20 a 30 sesiones. ¿Quién diseñó o quién descubrió el neurofeedback? ¿Quién diseña? Bueno, la técnica NF, neurofeedback, tiene su origen en los trabajos pioneros de Joseph Joe Camilla. Esto en 1960. Pero después, en los estudios de M. Barris-Stam, Joel Lombard y Emer Gray. El pionero
en el 60, Joe Camilla. Joe Camilla, 1960. Bueno, ya vimos quién fue el pionero. Nos vamos a ver quién fue el que lo creó. Pues Joe Camilla, en 1958. Investigó sobre la capacidad del ser humano para distinguir entre estas ondas cerebrales. Cada vez que las personas alcanzaban un estado alfa, escuchaban un sonido, esa es ya la terapia, lo que les permitió a los 4 días entrenar en dichos estados a voluntad, creando así el neurofeedback. Al inicio hablamos que en esas terapias se llevan a cabo sonidos, videos, audios, para autorregular la actividad cerebral, ¿cierto? Joe Camilla investigó sobre la capacidad del ser humano para distinguir entre estas ondas cerebrales. Y cada vez que las personas alcanzaban un estado alfa, escuchaban un sonido, lo que les permitió a los 4 días entrar en dicho estado a voluntad, creando así el neurofeedback o biofeedback. A los 4 días ya se estaba dando la autorregulación cerebral por medio de sonidos. ¿Cómo funciona el EMDR en el cerebro? Bueno, esta técnica del EMDR es el modo de acceder a los recuerdos traumáticos, utilizando el mismo sistema de procesamiento que utiliza nuestro cerebro para aprender. Muchos psicólogos, muchos psiquiatras ahora que llevan a cabo hipnosis por medio de sus terapias, claro, y por medio de la regresión, para determinar dónde fue el detonante del problema que aqueja el problema actual de la persona. Pero en el EMDR, la técnica o el modelo de acceder a los recuerdos traumáticos, se utiliza el mismo sistema de procesamiento que utiliza el cerebro para aprender. Es decir, la sabiduría natural de la mente de la persona. Sustituirá aquella sensación de peligro por otra información más ajustada, relajada y liberadora. Interesante este tema, definitivamente. Interesante. Mapeo cerebral. Bueno, a través de un mapeo o del mapeo cerebral es posible identificar la zona del cerebro relacionada con el habla, el movimiento y también con la visión, lo que permite establecer la zona precisa que se va a tratar, que se va a intervenir mediante mapeo cerebral, claro. Quirúrgicamente, sin poner en riesgo esas importantes actividades cerebrales. En el mapeo cerebral se va a determinar qué zona es la que está afectada para poder intervenirla y así no afectar a otras que no estén dañadas. El mapeo cerebral sirve para identificar las zonas del cerebro relacionadas con el habla, con la vista, y sirve para no dañar otras zonas que se encuentren no dañadas.
es específico el mapeo cerebral para determinar dónde está el punto a intervenir. El neurofeedback. Bien, la neurorealimentación de los potenciales eléctricos que acompañan a cualquier actividad del cerebro es un método basado en la electroencefalografía que tiene por objeto el enseñar a modificar selectivamente determinados parámetros de la actividad cerebral. Terapia biofeedback o neurofeedback. La terapia biofeedback consiste en colocar unos electrodos, unos chupones, o bien en la zona perineal o bien dentro de la vagina cuando es mujer. Esos electrodos no dan pequeñas descargas eléctricas, sino que transforman los ejercicios del paciente en datos, que a su vez se pueden ver en una pantalla. Se busca, por medio del biofeedback, llegar a las zonas sensibles o terminales nerviosas sensibles para poder realizarlo y que se plasme en la pantalla en momento real. Exactamente en el momento que se está llevando a cabo el tratamiento, la sesión de biofeedback. Concluimos. Tiempo. Gracias por haber estado con Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, con esos temas. Yo lo tenía reservado, me di la tarea de amiga Ana Olmo, psicóloga. Un saludo, sabía que te iba a interesar demasiado. Igual que a Cheli Mata, guapa mi amiguita. Igual que a todas y a todos los amigos que se encuentran presentes por medio de Facebook, por medio de Zoom. Yo sabía que este tema iba a movernos un poquito porque no se conoce mucho el término de neurofeedback, de biofeedback. Y no se conocen mucho esos términos porque no los manejamos de manera común, ya que solamente quien tiene en su hogar o en sus amistades cercanas alguna persona con capacidades diferentes, capacidades superiores, EGTB, el TDD, etc. Es cuando aprendemos un poquito sobre el tema, nos adentramos por solidaridad, por amor a la persona, pero nos estamos dando cuenta que ya se puede autorregular. El cerebro puede, no reprogramarse, se puede autorregular para obtener una mejor conducta. Sacando la información anterior, ya nos dimos cuenta que incluso el espectro autista puede ser controlado por neurofeedback. De verdad es un tema interesante, un tema bien profundo. Es mucha la información que hay de ello, y desde 1958, que detona en 1960 el neurofeedback, detona décadas después. Ahorita es cuando se está llevando a cabo y como lo manejé en Europa, principalmente en España, es donde, las sesiones tienen un coste elevado, y ya vimos que para un tratamiento de neurofeedback o biofeedback deben de ser mínimo de 20 a 30 sesiones. 60 euros, 130 por el mapeo. Sí es un costo elevado, pero vale la pena. Cuando tenemos a alguien superior, pagarle lo que se requiera, ayudarle,
hacer el esfuerzo de que tenga una autorregulación cerebral correcta y se integre a nuestra sociedad, a nuestra familia, como cualquiera. Que tengan un excelente fin de semana todas y todos ustedes. Gracias por estar en protección preventiva. Un servidor les agradece que siguen presionando y compartiendo. Seguimos en verde y en ascenso. De verdad, gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su centro. Y nos vemos el día lunes. No se les olvide, presionen me gusta, compartan para que sigamos en todos lados. Gracias. Gracias a todas y a todos.